plantearles el siguiente ejercicio. Ahí está el ejercicio. Dice aplicación 1. En la unión de soldadura de filete de dos placas como se muestra en la figura 18411, determinar la carga P máxima que puede soportar la unión. Cuando A es igual a 10 centímetros, B 15 centímetros, C 3 centímetros, D 15 centímetros, E 10 centímetros, ES 1 centímetro, B1, H1, esfuerzo de corte tau 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La figura 18411, ahí está, una placa con otra unida a través de esta soldadura aplicada en esta parte que entra en contacto con la otra placa en traslape. Y la carga aplicada en este punto. Están las dimensiones, los acotamientos, el espesor de la soldadura. Si yo quiero determinar su capacidad de carga de esta unión, en este arreglo, colocado así, dos placas traslapadas, una soldadura a través de esta arista del elemento en la parte que entra en traslape con la otra placa, soldadura del tipo de filete, de espesor, ese es el espesor de la soldadura, de 1 centímetro. La carga tiene esta pendiente horizontal 1, vertical 1, aplicada en este punto. Tenemos todas las dimensiones y la característica físico-mecánica de la soldadura. Esto es lo que puede soportar al corte la soldadura. Para la solución, el primer paso es que tome una referencia de ejes y a partir de los mismos debo determinar su centroide. Pero antes, para empezar a resolver, debo considerar o analizar el espesor de la soldadura y cómo voy a tomar para hacer las referencias de ejes. Para esto, en la solución, la soldadura tiene esta forma. Es un cuarto de círculo. Soldadura de filete. Esta parte va en la parte traslapada de la placa A y esto va en el perímetro de la placa B. Entonces forma este semiperímetro. El espesor se refiere a estos lados de la soldadura. Resulta que en una soldadura aplicada de esta forma de filete, dicen los autores que desarrollan, es poco probable que se dé esta forma precisa de un cuarto de círculo. Entonces hace estas terminaciones un poco, algunas hacia adentro, hacia afuera, unas irregularidades naturalmente no son muy grandes, pequeñas imperfecciones de la geometría de la forma de la soldadura. Por tanto, dice, en vez de tomar esto como un área preciso, que en algunos casos puede ser menor y en otros un poco mayor, lo que se hace es tomar esta hipotenusa del triángulo. Y tomamos esta área de triángulo. Aquí estoy representando en esa área de triángulo, trabajando este elemento de soldadura va a provocar la posible falla a través de esta línea. A esta línea, que es perpendicular a la hipotenusa y está en el vértice de los dos lados de la soldadura, con ángulo medio, estos 90 grados teóricamente, 45 y 45, y perpendicular a esta línea. A esto
se le llama como garganta de falla. Se identifica con la letra TS, espesor de soldadura. Dice que en esta forma de arreglo, en este funcionamiento, la soldadura puede romperse a través de esta línea. Por tanto, si este espesor es pequeño, este todavía debe ser más pequeño porque es el coseno de 45 por el espesor. Y ese TS todavía es más pequeño. Resulta que si yo quiero colocar los ejes en el centroide de la soldadura, que es lo correcto que debe hacerse, debo determinar el centroide de este triángulo. Eso es a 1/3 de aquí y a 2/3 de aquí por aquí. En esta otra gráfica. Aquí queda el centroide. Si yo proyecto eso en la parte horizontal y vertical, voy a tener que eso esté en esta línea, TS4 y TS4. Y entonces cantidades se hacen todavía más pequeños. Si esto era 1 centímetro, es menor a 1 centímetro y estos son mucho menor. Por tanto, a partir de esta consideración, para espesores pequeños, dice, en vez de colocar los ejes de referencia para el análisis en este centroide, podemos colocarlo en este borde que entra en contacto con los elementos a ser unidos. Y tomar para el caso de determinación de la capacidad de la soldadura esta garganta de falla, TS. A partir de esa concepción, y siendo que 1 centímetro es bien pequeño y 45 de 1 es 0,707, y eso horizontalizado nos da como 0,40, que todavía es ni medio centímetro, es mucho más pequeño. Entonces lo que hago es colocar los ejes de referencia por el perímetro interior de la soldadura, que no va a incidir mayormente en el resultado. De hecho, va a ser menor de lo que podía soportar tomándole en el eje de la soldadura. Una pequeña cantidad que, digamos, va a ir a darle mayor seguridad. Entonces, para todos estos casos en el que el espesor es pequeño, nosotros para propósitos de determinación su capacidad de la soldadura, vamos a colocar los ejes en la parte del perímetro en el perímetro exterior de la placa y perímetro interior de la soldadura, de esta forma. Una vez que he colocado los ejes referenciales, primero, antes a eso, debo generar este esquema de la soldadura. Aquí nos fijamos. Este es el arreglo de los elementos que voy a unir. La soldadura es esta. Entonces saco la gráfica de esta soldadura, de cómo está distribuida en esta unión. Aquí está la soldadura. Coloco los ejes de referencia de acuerdo a lo que hemos indicado. Y luego procedo a determinar el centroide de esta soldadura. Para determinar el centroide de esta soldadura, lo que hago es descomponer esta figura como si fueran rectangulares. Un área rectangular, otra área rectangular, 3 áreas rectangulares. Y le aplico Steiner. Digo, la distancia del eje vertical al centroide de la soldadura, UG, va a ser igual a la sumatoria de las áreas de esa área total descompuesta en 3 áreas simples, multiplicados por sus distancias en U. La distancia en U es la distancia de este eje vertical al centroide. Primera área de este elemento. Esta área de este elemento, y el U es de aquí a su centroide aquí de este elemento. Más el área de este elemento, la distancia de este eje al centroide, más esta otra área por su distancia en U de aquí, de este eje al centroide de este elemento. Y todo eso divido en la sumatoria de las áreas de todos
estos elementos. Ahí tengo. Haciendo operaciones, colocando sus valores, voy a tener 5 centímetros. Es simplemente determinación de una posición del centroide. No tiene ningún hecho extraordinario, así que ustedes son expertos en el cálculo, así que no tienen problemas. Para la parte B, igual le aplico un área compuesta de varios elementos simples para los que conozco su formulación. Y le aplico que la sumatoria de las áreas por sus distancias verticales son la sumatoria de áreas y me da la posición del centroide. Con estos dos valores, coloco el centroide. Aquí tengo la figura. Este es UG de este eje. Aquí, esto es UG. Y BG es de aquí, del eje horizontal a este punto. He colocado el centroide, que es el origen de estos ejes centroidales, y tomo ejes X a la derecha positivo, Y hacia arriba positivo y Z hacia afuera del plano como positivo. Luego, en esta figura voy a plantear un diagrama, un sistema equivalente a este problema. Cuando yo tengo la soldadura de esta forma con esta carga, saco la soldadura y la carga a la distancia que se encuentra de esto. Aquí está. Aquí, esta carga es infinita. He descompuesto esta carga en sus componentes horizontal y vertical, y este es el problema original. Digo que este problema es equivalente a este otro. ¿Qué hago para plantear un sistema equivalente a otro? Reproduzco el área de la soldadura con su centroide, los ejes referenciales, y traslado estas fuerzas al centroide en forma paralela, de este punto aquí. Cuando traslado una carga de un punto a otro en forma paralela, debo trasladar la carga con todas sus características. Px con todas sus características aquí al centroide. Py con todas sus características aquí. Dice, cuando se traslada una carga de un punto a otro en forma paralela, debo trasladar la carga o la fuerza con todas sus características al nuevo punto. Además de eso, debo trasladar el efecto de la excentricidad respecto al centroide que provocaban estas cargas. Eso redundará en el momento. Y entonces esto va a generar un momento así. Y le pongo eso. Entonces he trasladado la carga y los efectos que causa al centroide. Este problema es equivalente a este otro. Ahora, en este problema que es equivalente a este, puedo empezar a resolver. Es el caso de carga axial en X, carga axial en Y y el efecto de un momento a la soldadura. Y entonces en este esquema planteo la digo, características geométricas de la soldadura, hemos encontrado su inercia, sus centroides en X y Y. Determinamos el área. El área de esta soldadura va a ser la suma de estas longitudes del perímetro interior, L más L2 más L3. Eso le multiplico por este espesor, TS. Y eso va a ser el área. Ahí está. TS por la sumatoria de las longitudes de los elementos descompuestos de la soldadura en 3 rectángulos. Hago las operaciones y dice que me da esto. Otro aspecto que voy a necesitar entre sus características geométricas es las inercias. Entonces voy a encontrar la inercia respecto al eje centroidal X, respecto al eje centroidal Y, respecto al eje Z. Para determinar la inercia respecto a este eje X, como le aplico otra vez Steiner. Es una figura compuesta de 3 elementos que podría asimilar a un rectángulo. Entonces, mantengo la descomposición que hice. Primer área, segundo área y tercer área. ¿Qué dice Steiner? Dice, la inercia respecto al eje X de un elemento compuesto de varios elementos simples es igual a la inercia
del primer elemento, es el primer elemento, respecto a su eje local centroidal X. Entonces en este elementito determino su centroide. Y le pongo a través del centroide su eje local, X0. Entonces respecto a este X0 encuentro su inercia de esto. Base por altura al cubo sobre 12. Más, eso es su inercia con respecto a este eje local. ¿Cómo debo encontrar con respecto a este eje local? Entonces para convertir a este, hago más esta área multiplicado de este eje al centroide aquí, por esta distancia, al cuadrado. Y eso hago para este, y le sumo todo, y ese es el momento de inercia, Steiner. Si quieren le aplican a esto, si quieren las integrales, lo que mejor ustedes manejen. Aquí está hecho de esa forma. Aquí está la forma, es la sumatoria de las inercias respecto a sus locales, a sus ejes locales en X, más el área de ese elemento por las distancias perpendicular al eje con el que estoy trabajando, y al cuadrado. Sumo todo eso y me va a dar esta cantidad. En Y este es el eje. Entonces lo mismo le aplico, va a ser igual a la sumatoria de las inercias de cada uno de estos elementos con respecto a su eje local Y es 0. Entonces aquí tenemos su centroide, este es el eje Y0. Con respecto a este eje, su base va a ser estito, su altura es un rectángulo, base por altura al cubo sobre 2, más esta área por la distancia de este eje al centroide, en X al cuadrado. Más de esto, hago operaciones y voy a tomar este valor. Ahí está la formulación. Y me va a dar 795,82 centímetros a la cuarta. Vayan haciendo y verifiquen si evidentemente están bien los valores. Si hay algún valor que no han sacado, me dicen para revisarlo. Finalmente, dice que la inercia respecto al eje Z, a longitudinal, es igual a la suma de estas dos inercias, Ix más Y. Que sumar esto más esto y tengo esta inercia. Otra manera es aplicarle Steiner al eje local, al eje longitudinal, despreciar las cantidades pequeñas elevadas al cuadrado y al cubo, y de ese desprecio de esas cantidades que tienden a cero, la ecuación me va a salir de esta forma. Esta es la aplicación de Steiner, el mismo principio de esto, solo que aquí estoy despreciando esas pequeñas cantidades elevadas al cuadrado, al cubo, en función del espesor, que son cantidades que no van a afectar mucho. Entonces digo, la inercia en Z es igual al TS, este es el espesor, se refiere al espesor de la soldadura. Aquí deberíamos haberle puesto TS, bueno, vamos a dejar así. TS por la sumatoria de L al cubo sobre 2 más L por X cuadrado más Y cuadrado. Esta parte se refiere a cada área para este elemento. Esta longitud al cubo sobre 12, más esta L que multiplica respecto a este eje su distancia en X de aquí, cito al cuadrado, más esta distancia de aquí el Y al cuadrado. Lo mismo para esto, ¿no? Para cada uno. A veces, dependiendo de
de cómo está hecho el arreglo respecto a la posición de la carga y qué esfuerzo vamos a tener. A veces puede no ser necesario determinar estas inercias. Y quién sabe, solo necesitemos esta. En cuyo caso, hacer estas, para encontrar esto, podría ser más fácil aplicarle esto. Si comparamos este valor con este, la diferencia, 2188,61 a 2187,28. Más o menos 0,70, 0,80 de kilogramo o de centímetro a la cuarta de variación entre ambos. Totalmente aceptable, ¿no? Entonces, estamos viendo con alguna forma para los casos en los que no requeramos sacar estos. Estamos planteando otra metodología de análisis para determinar el centroide. Si hay alguna cosa hasta ahí, me dicen. Vayan verificando, me dicen si evidentemente salen los valores. Bueno, verifican y me dicen. Luego paso a determinar las fuerzas en las direcciones X y Z. Aquí esta figura tiene pendiente en el plano, entonces solo va a tener PX y PY. No hay en Z, está en el plano. Entonces para eso determino uno de estos ángulos, digo, esta horizontal va a ser igual, puedo determinar este ángulo, que va a ser igual a este. Puedo decir alfa va a ser arco tangente de B sobre H. Y luego, una vez que tenga el alfa, digo, el coseno de este ángulo va a ser esto sobre esto. De ahí despejo esto que es el PX. PX será P por coseno de alfa. PY será este, que va a ser el P por el seno del ángulo alfa. Y de esa forma determino los valores de las cargas. Ya no he puesto porque es una descomposición de vectores en el plano, muy simple, ¿no? Entonces, como la tangente es de 1 sobre 1, ese es 45. El seno y el coseno de 45 son lo mismo. Por tanto, el PX 0,707P y el PY 0,707 de P. No hay en Z, PZ igual a 0. Los signos. ¿De dónde están saliendo estos signos? Aquí, en el sistema equivalente. La fuerza, la descompuesta trasladada del punto de aplicación de carga hacia el centroide, tiene este sentido. Esta es la acción. Esta fuerza se lo va a querer llevar a la soldadura allá. La soldadura tiene que tener la capacidad de responder a esta fuerza. Por tanto, la soldadura debe tener en todos sus puntos una fuerza igual a esta misma dirección, pero sentido contrario. De tal forma, la sumatoria de lo que soportan las soldaduras en X más la carga externa debe darnos 0. Entonces la soldadura tendrá este sentido. Si PX es negativo, PZ debe ser positivo. Debemos trabajar con los equilibrantes. Lo mismo para el PY. El PY quiere llevarse la soldadura hacia abajo. La soldadura debe soportar esto y debe ir en el otro sentido, equilibrando. Entonces, de esa forma tenemos los PX, PY. Aquí están las acciones. PX descompuesto, PY descompuesto, PZ. Aquí están las acciones. Todavía no hemos puesto las resultantes. Las resultantes podemos manejar como esfuerzo. Ya tenemos las cargas, procedemos a determinar el momento. Si nosotros queremos determinar el momento respecto al centroide, está el centroide, aquí el momento va a ser esta fuerza que tiende a ser, si es el centroide, tiende a ser girar así, menos la acción, menos PX por su bracito de aquí del centroide aquí.
por Y sub P. Luego, esta carga hace así, positivo en el sentido horario. PY por esta distancia XP. Entonces, de esas operaciones nos va a dar, dice un momento en este sentido. Esta es la acción. MZ en este sentido. Los signos solo nos van a decir, si sale positivo, este momento sale positivo y da esta dirección. Si hubiera salido negativo, hubiésemos puesto en esta dirección. Esta es la acción. La carga actúa así, la carga Y actúa así, y el momento actúa debido a la excentricidad así. La soldadura debe oponerse a estos movimientos. Entonces planteamos, ya tenemos el momento, está. Respecto al eje Z no hay fuerza en PZ, no hay momento. En Y no hay momento. Solo hay alrededor del eje Z. Y es igual a esa fuerza PX por YP menos más el PY por XP igual, dice que nos da 8,84 de P. Ya tenemos las fuerzas descompuestas. Procedemos a determinar los esfuerzos. Esta carga PX pasa por el centroide. Por tanto, en toda esta área de soldadura, el esfuerzo va a ser el mismo. Y va a ser sigma prima en X igual al PX dividido sobre el área de la soldadura. Y esto debe tener sentido contrario a este. Esta es la acción, esto debe oponerse en esta dirección. En cualquier punto, el esfuerzo sigma prima en la dirección X ha de ser igual a esta PX sobre el área de la soldadura. Pasamos a ver. Ahí está, determinación de esfuerzo. Sigma prima X, sigma prima Y, sigma prima Z. Sigma prima X, PX sobre A. Esto es positivo porque esta carga iba en este sentido. El esfuerzo es lo que soporta la soldadura, por tanto, debe oponerse a esta fuerza, va a ser positivo en esta dirección. En Y, aquí está la fuerza Y, también es negativo, va en sentido contrario al eje positivo. Entonces, el esfuerzo en la soldadura debe tener este sentido positivo. Y va a ser igual a esta fuerza dividido entre el área total de la soldadura. Y eso en cualquier punto va a ser el mismo, porque esta carga es axial. Esta también es axial. Entonces procedemos. Sigma prima Y igual a PY sobre A, también positivo. Sigma en Z me genera el momento en X y que es la carga en Z. No hay carga en Z, es 0, 0 sobre A, nos da 0. Es por si acaso área de soldadura. Área total de soldadura. 0 sobre cualquier cantidad, 0. Tenemos los primas debido a las cargas PX, PY, PZ. Procedemos a determinar las segundas en X, en Y, en Z, que son las producidas por los momentos. No tenemos momento en X, no tenemos momento en Y, solo tenemos momento en Z. De acuerdo al análisis que hicimos en la primera parte, el esfuerzo en X, segunda, nos genera el momento en Z. El esfuerzo segunda Y nos genera el momento en Z. Y el esfuerzo segunda en Z nos genera el momento en X y el momento en Y. Esta va a ser 0, porque no tengo momento ni en X ni en Y. Solo voy a tener estas dos. Estos son variables para cada punto. Ya no es igual que este, que es constante a través de toda la sección. Porque este esfuerzo depende del momento dividido sobre la inercia con respecto al eje de flexión y multiplicado por la distancia del eje de flexión al punto donde quiero determinar. Este punto tiene diferentes posiciones. Para cada punto tiene un valor diferente. Por tanto, para cada punto esto va a variar. Entonces vamos a ver aquí. Entonces, si quiero hacer en este punto, será su coordenada en X de este punto y su coordenada en Y de este punto. Si quiero para este punto, será en X esta distancia y en Y será esta distancia. Si quiero para este punto, X será esta distancia y Y será esta distancia. Para este punto,
X será esta distancia y Y será esta distancia. Al ser estos puntos diferentes valores en su coordenadas del punto, los debo calcular para cada punto. En realidad, ese esfuerzo es variable en cada infinitésimo. Aquí tiene un valor. Cada infinitésimo va cambiando de valor hasta que llegue a este punto. Tomo otro valor. A partir de aquí igual va variando hasta que llegamos aquí a otro valor. Y todo va cambiando hasta llegar aquí. De este análisis del comportamiento debido al momento, podemos ver en base a la cantidad de ejercicios resueltos, una experiencia, por la experiencia, podemos decir que los esfuerzos extremos en una unión de soldadura, como esta, donde hay inicio de soldadura, cambio de dirección brusco de soldadura, cambio de dirección brusco de soldadura y fin de soldadura, nos está diciendo que hay puntos donde hay concentración de esfuerzo, donde empieza la soldadura, donde hay un cambio brusco, donde hay otro cambio brusco y donde hay un final. Entonces, estos puntos se convierten en puntos probables de esfuerzos extremos. En vez de calcular cada infinitésimo en la soldadura, debido al momento, lo que hacemos es determinar los esfuerzos en estos puntos probables de máximo esfuerzo. Y luego, por comparación, podemos elegir cuál es el punto más esforzado o cuál el punto menos esforzado. ¿Le aplicamos eso? Para eso, voy a empezar determinando los esfuerzos o las coordenadas de los puntos A, B, C. Voy a suponer el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Entonces aquí, XA, estos son los excentroidales. XY, este será el XA, este será el XB, este será el YA y este será el YB. Este será el XC y este será el YC. De aquí, de la proyección de este punto será el XD y este será el Y sub D. Aquí están los valores. Como conozco el valor del centroide, le resto de toda esta longitud este valor del centroide y me va a quedar esto. Es que es 10 centímetros. En Y, lo mismo, conozco esta altura y conozco esta que es el BG. De todo esto le resto esto y voy a tener este 7.5. Igual para el punto C, este es el punto C. ¿No? A ver, parece que están errados los... Vamos a verificar, me parece que hay error. Esta cantidad es D. D es 15 centímetros. El eje en U es 5. Si es 5, aquí estamos. Si esto es 15, esto es 5, entonces el XA va a ser 10 y el XD también va a ser 10. XA 10, XD 10. Es el B. El XB va a ser 5. Esto está mal. El XB 5. El XC 5. Esto es 5. Corríjanlo. O yo voy a corregir. Listo, está corregido eso. En Y para este punto A es esta distancia. Conocemos esto, vamos a ir a ver. Esto es B. B
aquí en la figura es 15. Esto es 15. 15 y BG estito conocemos, BG 75. Entonces aquí digo, esto es 75, de aquí a aquí es 15. Entonces este punto va a ser estito, en Y para A. Y va a ser esto 15 menos 75. 75, esto es 75. En C, este es el punto C. Vamos a ver si estoy tomando eso. El C, cuidado que aquí debe estar. Sí, está bien. C y D. Entonces, para el C, que es este punto, en X va a ser 5, ya hemos sacado. En Y va a ser esta cantidad que es 75. En B es estito, 5, y en Y es esto menos esto, que es 75. En D es este puntito, 10 en X, y en Y 75. Tenemos las coordenadas de todos los puntos. Ya están modificadas, lo guardo. Estaba errado en su typeo, espero que solo sea eso. Entonces, una vez que tengo estos valores, procedo a determinar los esfuerzos aquí. Los esfuerzos segunda en el punto A, segunda en AX, segunda en AY, va a ser igual aquí. Este segunda X va a ser igual al momento en Z dividido sobre la inercia en Z con respecto al XZ, porque la flexión, el momento es con respecto al XZ, y por la distancia de este X aquí al punto, por YA. Eso va a ser esto. Para tener el sentido, el momento actúa así. Aquí está el momento. Esta es la acción del momento. Estoy sacando aquí el esfuerzo. Entonces, si de aquí saco un radio a este punto, el momento va a intentar hacer girar así en este punto. Como esto debe oponerse, le cambio en el otro sentido. Aquí. Le descompongo, en X va a ser negativo y en Y va a ser positivo. Sigma segunda en X ha de ser igual al momento en Z menos momento en Z sobre inercia en Z por distancia YA. Esfuerzo segunda en el punto A debido al eje Y ha de ser igual a este momento, más es positivo hacia arriba, sentido del eje, el MZ sobre inercia en Z por la distancia de este eje al punto. XA. Aquí tengo planteado eso. Ahí está. Sigma segunda en AX, el MZ por YA sobre IZ. Es el momento que hace girar así, en positivo, y como esto debe oponerse, debe soportar este giro, equilibrar con otro en el sentido contrario. De ahí viene el X negativo, el MZ sobre IZ por la distancia Y al punto A. Es en el punto A. En Y para el punto A, digo, es el MZ por XA sobre IZ. ¿Bueno? Lo que hemos visto. Ahora, de acuerdo a esto, ¿cómo hace esta operación? La acción hace así, la reacción así, descompongo en X segunda, sentido negativo es el sentido positivo, y este en este sentido, que es el positivo, más en dirección, tengo el valor en A. En Z me genera el momento en X y el momento en Y. Momento en X es 0, momento en Y es 0, entonces esto me va a dar 0. Ya tengo los esfuerzos debidos a la carga axial como al momento torsor, MZ. Coloco estos esfuerzos en el punto, ya está. Aquí teníamos los zetas,
en X positivo, en Y positivo, en Z 0. Entonces agarro, este es el punto A. En X, sigma prima AX, positivo está. En Y, sigma prima en Y, en A en Y, positivo. Ahora las segundas. Las segundas aquí. Sigma segunda X, negativo, en el sentido contrario. Sigma AY, positivo. Z, 0. Entonces voy aquí, digo, sigma segunda, a partir de aquí, en AX debe ir en este otro lado. Está, negativo. En Y es positivo, debe ir hacia arriba. Ya tengo aquí los esfuerzos en el punto A. Debido a la carga axial PX, PY y PZ, no hay PZ, es 0. Y debido al momento MX, MY, MZ. Como XY y MY son 0, entonces solo con el torsor en Z. Una vez que tengo esto, encuentro la resultante de esfuerzos en la dirección X y en la dirección Y. Para eso digo, esfuerzo resultante en A en la dirección X va a ser igual más sigma prima AX menos sigma segunda AX. Y de ese resultado encuentro el valor dependiendo cuál es mayor, o será este lado o este lado. Ya está definido. En el eje vertical, sigma en A y Y va a ser igual más sigma prima Y más sigma segunda Y. Esto va a ser hacia arriba. Entonces, eso vamos a ver más atrásito. Aquí está. Sigma en AX más sigma prima AX, está en general en todos los puntos lo mismo, menos sigma segunda X. Hacemos operación. Dice que me da negativo a este lado, la resultante en X. Luego, en Y se suma los dos, va a ser positivo. En Z no hay nada, 0. Una vez que tengo estas resultantes en X y Y, puedo colocar en el punto, bueno, en este punto pongo la resultante. En X dice que sale la resultante de este lado y en Y hacia arriba. Entonces, ¿qué hago? Componer esto, ¿sí? Y es su componente. Y eso es igual a la raíz cuadrada del cuadrado del sigma AX más el cuadrado del sigma AY al cuadrado. Suma de los cuadrados de las componentes Pitágoras. Y de esa forma encontramos el valor resultante en el, ¿dónde en el A? Me he pasado el B. En el punto A. El esfuerzo resultante es la raíz cuadrada de la sumatoria. Esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado. Hago operaciones y eso me da esta cantidad. Este es el esfuerzo que tiene en ese punto. La dirección y el sentido están dados en función de estos elementos. Se puede en la gráfica mostrar. Bueno, aquí vamos a mostrar. Esta es la dirección que sale de ahí. Bueno, sigma es la resultante. Resultante. Como a mí me piden cuál es el valor de la carga máxima, este esfuerzo, calculada de esta forma, hemos indicado en el análisis teórico que hicimos al principio, que es igual al esfuerzo de corte. Entonces, para determinar la carga es en el punto A, y la carga que voy a hallar es lo que soporta hasta ese valor que tome en el punto A de la soldadura. Entonces digo, esto ha de ser igual al esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte lo hemos identificado con tau. Sigma RA va a ser igual a tau. De aquí, esto reemplazo que es 0.063159 de P. Esta P va a ser el A. Aquí reemplazo esto por PA. Esto le pongo su valor, creo que es 1000. En la ecuación está dada.
Aquí nos dan este dato, 1000. De ahí, 1000 es igual, 1000 kilogramos centímetros cuadrados, es igual a 0,631,59 de P sub A. De ahí despejo P sub A y me está diciendo que ese punto A puede soportar esa soldadura distribuida de esa forma, en ese arreglo, hasta que la carga P alcance un valor de 15.833,06 kilogramos. Nos está diciendo que esta soldadura en este punto puede aguantar que hasta esta carga tome ese valor de 15.000 y fracción. Este puntito. Hago lo mismo para este y para este. Y voy a determinar los valores de la capacidad de carga para este punto y para este punto. Y voy a tener 4 P's. P sub A, P sub B, P sub C, P sub D. ¿Qué me da esos valores? Que dice que cuando P es el valor de P sub A, es lo que me aguanta la soldadura en este punto. Si este es P sub B, es lo que me aguanta esta soldadura. Puede ser mayor o menor este punto, eso es otro tema, vamos a ver después. Aquí, P sub C, le pongo el valor de P sub C y me aguanta este punto. P sub D y me aguanta este punto. Comparo. Aquí hay 4 valores de P. Si este es el mayor y le pongo esto, este no va a pasar nada, va a soportar. Pero como esta carga es mayor de lo que soporta este, aquí se va a romper. Si es mayor este, se va a romper aquí. Si es mayor aquí, se va a romper aquí. Y entonces no lo puedo cargar a este. Porque el único punto que aguantaría esa carga es este. El resto rompería. Si este es mayor, entonces le cargo este. Este va a aguantar esa carga. Este también, porque puede soportar más carga que este punto. Pero si este es menor, se romperá aquí o aquí. Entonces, ¿qué hago? Comparo los 4 valores y selecciono el menor de todos como la carga que puede soportar esta unión. Si aquí le pongo el menor, querrá decir donde aguanta solo esa cantidad, me va a aguantar perfectamente, y los otros puntos que aguantan más, con seguridad, van a soportar perfectamente. Porque el problema nos pedía que determinemos la máxima carga P que puede soportar la unión. En respuesta a eso. Hay que leer con calmita la pregunta, para poder responder adecuadamente. Listo, le vamos a remarcar así. Entonces, hemos hecho para el primer punto, para este punto. Aquí está el resultado final para este punto. Es el esfuerzo de ese punto. Quiero encontrar para este punto, encuentro ese esfuerzo. La metodología es la misma, tanto para el punto A, B, C, D. ¿Qué va a cambiar? Normalmente los esfuerzos segundas, porque sus coordenadas en X y Y son diferentes. Y los esfuerzos en cada punto podían ser positivos o negativos en cada punto. Vamos a hacer para un puntito más, para que vean. Para el punto B. Aquí hemos hecho para el punto A. Está. Para punto B. Sigma segunda en BX. Este es el punto B. Las primas no cambian, las primas van a ser, es debido a la carga axial. En toda la trayectoria son los mismos. Entonces, este prima era positivo, aquí también va a ser positivo. Sigma prima Bx, del mismo valor que este. En Y también va a ser el mismo valor. Aquí está. Sigma prima By. ¿Qué va a cambiar? Este sigma segunda en By y sigma segunda en Bx. ¿A qué es igual el sigma segunda en Bx? Es el momento, este momento que tiende a hacer girar este punto así, sobre su inercia en Z
y multiplicado de este eje al punto por y del punto B. ¿Qué sentido va a tener? La acción, de aquí saco un radio, la acción, el momento hace esta operación. Esa es la acción. Entonces la reacción debe tener sentido contrario a este. Descompongo en X y en Y. En X va a ser negativo y en Y también negativo. Entonces, en X, aquí está, sigma segunda en Bx, ahí está negativo. Sigma segunda en By, negativo. Ya tengo colocados los valores aquí está. En B, aquí está en B. MZ, la coordenada en Y de ese punto sobre IZ. Negativo. Hemos dicho a este lado. En Y, hacia abajo, hemos dicho negativo. MZ, XB y Z menos. Aquí no hay estos momentos son 0 y esto nos va a dar 0. Coloco con estos valores, con sus signos, los positivos en esta dirección, los negativos en esta dirección, positivos en Y así arriba, negativos hacia abajo, hago el equilibrio. Digo, la fuerza resultante en este punto B en X, Bx va a ser igual más sigma prima Bx menos sigma segunda Bx en Y más sigma prima By menos sigma segunda By. Con esos valores saco la resultante. Digo, sigma resultante en este punto B ha de ser igual a la suma, a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, sigma prima B, sigma xb al cuadrado, más sigma b y al cuadrado. Y con eso saco la resultante, que está totalmente definido, magnitud, dirección y sentido, y le coloco aquí, tal vez, que va a tener ese sentido. Y eso hago para el punto B, para el C y para el D. ¿Alguna cosa aquí? ¿Algo que no esté claro, que quieran ustedes comentar? Preguntar. Si hay algo que no está claro, me dicen. ¿Dónde están los estudiantes de civil? Parece que no han recuperado todavía de ayer. Siguen, creo, con la música en la cabeza, el festejo del 21 de septiembre, Día del Estudiante, de la primavera, ¿no ve? ¿Cómo decía? ¿Se han recuperado? Sí, ¿no? Ya la macurca ha pasado, el ejercicio de la alegría del baile. Sí, ¿no? Sí, Inge. Sí. Tenía una duda, Inge. Dime. Para evitar poner ya muchos signos, también nos podemos guiar mediante las gráficas. ¿Es válido, pero en la solución? ¿Es válido hacer eso en la solución? A ver. Tú dices que no quisieras poner los signos en estas ecuaciones. ¿O a qué te refieres? Sí, sí. Los signos. Sino, en vez de eso, guiarme con las gráficas. Claro, no estamos guiando con las gráficas. Pero, si no sacas con signo aquí, ¿cómo vas a ver si va a este lado o a este lado, o arriba o abajo? Mediante las gráficas. Los sentidos positivos son los de los ejes. Tienes que necesariamente en la gráfica determinar a qué lado va a ir. No estamos basando en la gráfica. Es un método grafoanalítico. No es íntegramente, no entran con signo los valores. Nosotros determinamos de la gráfica. Pero para sumar o restar aquí tenemos que ponerle signo en la ecuación. Cuando determinas, me explico aquí. ¿Cómo voy a saber si esto me va a dar positivo o negativo? Tengo que necesariamente sumar algebraicamente.
Lo que va a la derecha pongo positivo en X, lo que va a la izquierda negativo. Si de esto me da positivo, significará que esta resultante en el punto B en X es en el sentido positivo. Aquí me da negativo, quiere decir que en esta otra dirección. ¿Verdad? Estos signos deben coincidir con los sentidos positivos y negativos. En ambos debemos manejar tanto el signo en las ecuaciones como en la gráfica. Si no pones aquí, es muy fácil que te equivoques. Si en vez de sumarle algebraicamente o le sumas los dos, este va a ser otro valor. Sí tienes que saber. Y esto hemos sacado de la gráfica, del comportamiento gráfico. ¿No? Necesariamente tienen que compatibilizar el gráfico con las ecuaciones. Me refería a estos resultados, Inge, ya una vez haciendo las de estas y las sumas respectivas. Como comúnmente cuando te guías en las gráficas, te sale con el signo positivo cuando tú asumes la dirección correcta, y te sale negativo cuando asumiste mal la dirección al principio. En eso me gustaba. No, el signo te dice cuál es la dirección correcta. Por ejemplo, de aquí de esta suma, te está diciendo que la dirección correcta en este sentido, en X, y es negativo. Este signo te está diciendo que es en esta dirección. De la fuerza respecto al punto B en la dirección X. La resultante en X tiene esta dirección. La resultante en Y positivo en B, en el punto B, va a ir arriba. Entonces, si tú compones esto, en X vas a tener así en el punto B y en Y vas a tener esto. ¿Quieres componer? Es el paralelogramo de esto. Y es su resultante. Y es lo que encuentras con Pitágoras. Esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz de eso es esto. Esta dirección de la resultante te están dando los signos que has colocado en la gráfica. Indirectamente este sentido estás poniendo aquí en la gráfica, ¿sí? Y está así. Por eso tu resultante va a dar así. En otro punto te va a dar otra dirección, porque estos componentes van a tener otras direcciones. Sí o sí debes compatibilizar. Lo contrario puede salirte cualquier valor. Está bien, Inge. Todo claro. Muchas gracias. Perfecto. ¿Dónde está el resto? ¿Qué dice el resto? Me imagino que está todo claro. Dime. Inge, buenas noches, disculpe. ¿Podría volver a explicar en el punto B, en la gráfica, el porqué de los signos negativos? Sí. El punto B. Este es el punto B. Vamos a irnos aquí, a la gráfica. El punto B es este. Los primas son debido a estas cargas, PX y PY. La acción de soldadura, que es de la carga externa, esta PX, actúa en esta dirección. La soldadura debe equilibrar esto, entonces, en cualquier punto, en A, en B, en C, en D, debido a esta carga PX, va a ser sigma prima en X, va a ser en esta dirección. En A va a ser en esta dirección, en B en esta dirección, en C en esta dirección y en D en esta dirección. Debido a esta carga en Y, la carga actúa así. Entonces todo se lo va a querer llevar así. La soldadura debe equilibrar esto, entonces el esfuerzo aquí va a ser en Y hacia arriba, en Y hacia arriba, en Y hacia arriba y en Y hacia arriba. Los sigma primas en Y todos son arriba. Los sigma primas en X todos a la derecha. Los segundas son debido a este momento. El momento hace esta operación. Quiero para el punto B. Para ayudarme lo que hago es de centroide, trazo su radio al punto B y le aplico el momento hace esta operación. Siempre el momento es fuerza por brazo perpendicular, lo que quiere decir que la reacción aquí
a este momento, la acción aquí va a ser perpendicular a este radio, agarro, y esa va a ser la acción, en esta dirección. Así va a ser el esfuerzo. De aquí, ese va a ser el sentido. Esa es la acción. Como la soldadura debe oponerse, prolongo esta línea al otro lado. Entonces, si es el momento, la soldadura debe hacer esta operación. Entonces, sobre esta línea, y esta perpendicular a esto, el esfuerzo en esta dirección, le prolongo a este lado y ahí está equilibrando esto. Y le descompongo en X y Y. Esta X es contrario a este, entonces va a ser negativo. Esta Y en este punto es contrario a esta dirección, negativo. Menos sigma segunda en BX menos sigma segunda en BY. Eso vamos aquí, ahí está. Sigma prima en BX, esas que se oponen a esta fuerza X, todas allá, ahí está. En Y, esta Y va hacia abajo, debe oponerse, entonces esta aquí va a ser el prima BY, ahí está. El momento hace esta operación, sí, debe oponerse a esta dirección. Descompongo sigma segunda en BX, este sentido, negativo. En Y, su componente a este lado, sigma segunda en BY. Ya tengo aquí, es positivo, es negativo, positivo, negativo. Quiero sacar la resultante en X, digo, sigma en el punto B en la dirección X va a ser igual a más sigma BX menos sigma segunda BX. Ya tengo la resultante. Dependiendo cuál es mayor, o va a ser así o va a ser así. En este otro sentido, sigma en B en Y, la resultante en Y en este punto va a ser igual, más sigma prima BY menos sigma segunda BY. Dependiendo cuál es el valor mayor, o nos va a dar así y así, o nos va a dar así y así, no sé, dependerá de los valores que nos hayan dado. Y ya tenemos la resultante y simplemente le aplicamos Pitágoras, ¿no? A partir de ese punto. No sé si te ha aclarado o es alguna duda que no está clara. Me dices. Está bien, Inge, muchas gracias, está claro. Bien, jóvenes, ¿alguna otra cosa más? Inge, sobre la práctica, quería preguntarle, en un ejercicio nos da la cantidad de la fuerza y está con unidad de T. Esa T representa toneladas, ¿verdad? Sí. T a continuación del dato son toneladas. Está bien, Inge, gracias. Bien, jóvenes, entonces con esto acabamos la clase. Ustedes terminan este ejercicio, practiquen. No hay otra forma. Yo puedo hablarles esta clase, la otra clase más igual. Y siempre van a ver, es elemental cuando uno ve hacer a otros. Cuando uno hace, no es que es difícil, pero tiene que uno empezar a generar de dónde sale ese signo, por qué ese valor, por qué no otro. Son pequeñas cosas, detalles en cada tipo de problema que aparece. Por eso que no hay otra forma de que ustedes agarren el comportamiento si es que no hacen. Tienen que hacer. Sí o sí. Ingeniero. Y si hacen un fresco después de la explicación, con seguridad que no van a olvidar más. Dime. En el punto B tengo una duda. Aquí. No, en los ejercicios en esa parte hay una IX. ¿Se refiere a la inercia o a qué se refiere? En este punto, ¿en cuál ecuación? En la de abajo, la 6 creo que es. Acá con Y y Z y X, ¿es la inercia o otra cosa es? Esta Y Z es la inercia con respecto al eje Z. Es también inercia con respecto al eje Z. Es inercia con respecto al eje X. Inercia con respecto al eje Y. Aquí al principio. Ya, ¿ves?
Eso no es Tal vez aquí al principio hemos hecho características geométricas. Inercia en X, inercia en Y, inercia en Z. Ah, ya, esa era mi duda. Gracias. Listo, jóvenes. Bueno, si es todo, nos vemos mañana. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta mañana, Inge. Gracias. Hasta mañana, ingeniero.